Querido embajador, quiero expresarle a usted y a todo el equipo de oficiales también de los Estados Unidos de América que nos acompaña, a la Universidad Nacional de Defensa, al Centro Perry, mi gratitud. Esta es la tercera vez que nos encontramos para hablar de este fenómeno global que amerita una acción decidida, una acción integral. Recuerdo años atrás, cuando fui consultor de la Universidad Nacional de Defensa, el doctor David Spencer me invitó a participar en un proyecto de investigación sobre la historia de los planes de desarrollo en Colombia y el concepto de la seguridad integral en el marco de los planes de desarrollo. Fueron intensos meses de un verano donde estuvimos haciendo toda una recabación histórica fundamental. Y esta es la ocasión para decir, como usted bien lo planteaba, que entre Colombia y los Estados Unidos hay una alianza a partir de principios, de valores, pero además de objetivos comunes. El próximo año estaremos celebrando 200 años de relación binacional diplomática y no me canso de recordar esos buenos oficios de Manuel Trujillo y Torres ante el presidente Monroe a través de John Quincy Adams, que llevaron a que en 1822 Colombia fuera la primera excolonia española en ser reconocida como Estado por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde entonces hemos compartido la defensa irrestricta de la democracia, la defensa de las libertades y los principios de libertad y orden, porque para el pleno ejercicio de las libertades se requiere orden, y el orden no es otra cosa que la aplicación franca y sin ningún tipo de aspaviento de la legalidad como fundamento de orden y convivencia social. Por eso, este seminario tiene un gran valor, porque una vez más hablamos del fenómeno del terrorismo. El terrorismo es una amenaza global que se ha sentido en distintos momentos de la historia de la humanidad. Este año, embajador Goldberg, se cumplirán 20 años desde que ocurrieron esos macabros ataques de septiembre 11 del año 2001. Un ataque cobarde, un ataque miserable que estremeció al mundo, porque el terrorismo se vale de todo tipo de prácticas para tratar de generar zozobra. Dicho eso, podemos decir que después de esos fatídicos hechos, el mundo consolidó la reacción de los cuerpos de seguridad internacional para entender que este fenómeno tiene que ser desmantelado y enfrentado con todas las capacidades. Gracias a la concientización de la humanidad frente a esos hechos macabros, ese mismo año 2001, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas emitió la resolución 1373, a partir de la cual se condena, se reprocha, se sanciona y se actúa frente a los países que protegen, patrocinan y le dan refugio a organizaciones terroristas. Esa decisión, que marcó un hito en la política internacional, es la que habilitó también las intervenciones en Afganistán para desmantelar el régimen talibán y la que permitió también en muchos lugares del mundo enfrentar con sanciones drásticas a aquellas naciones que son conniventes con grupos tan peligrosos como Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Boko Haram y por supuesto también los grupos terroristas reconocidos por la comunidad internacional en nuestro país. Caso particular en aquel entonces el de las FARC, el del ELN, pero también el de las mal llamadas en ese entonces Autodefensas Unidas de Colombia. Es decir, el mundo estableció no solamente listados claros de quiénes estaban en curso en esos actos,
sino teníamos que enfrentarlos con toda la contundencia. Muy importante también destacar que la cooperación en seguridad se hizo cada vez más fuerte a partir de esos hechos. Y hoy tenemos bases de información en tiempo real que permiten a naciones aliadas detectar y actuar frente a la presencia de miembros de esas organizaciones terroristas. Hace exactamente un año estábamos nosotros en este espacio hablando de cómo Colombia adoptaba la lista de la Unión Europea y los Estados Unidos para que todos los cuerpos de seguridad pudieran actuar frente a las que denominamos organizaciones terroristas. Pero así como esos hechos fatídicos del 11 de septiembre están en nuestra memoria, también están en nuestra memoria hechos como el de la AMIA en Argentina, hechos como el del tren de Atocha en España, los ataques en Londres, en Mali, y también hechos execrables, irrechazables y condenables, como el del vil ataque a la Escuela General Santander, o también la bomba del Nogal, o los hechos acontecidos en Machuca años atrás, o los recientemente vistos en la ciudad de Cúcuta, donde con un carrobomba se pretendía apagar la vida, no solamente de ciudadanos de nuestro país al servicio de la patria, sino también de miembros de las fuerzas militares de los Estados Unidos que estaban apoyando labores de cooperación en materia de seguridad. Frente al terrorismo, todos estamos amenazados en el mundo, pero frente al terrorismo solamente hay una acción: contundencia. Y esa contundencia tiene que ser con todas las capacidades. Y yo aprovecho para decir lo siguiente: hay muchos colombianos que han expresado su preocupación y su solidaridad frente a esas cobardes amenazas del Gaor 33, disidente de las FARC, que perpetró el ataque a la Brigada 30 y también atentó contra mi persona. Dicen ellos que pretenden seguir con esos planes. Aquí quiero dejar claro que todos sus planes han sido identificados y develados gracias al trabajo de nuestra inteligencia, la inteligencia de nuestra policía, de nuestro ejército, a la DNI, a la colaboración con las inteligencias de Fuerza Aérea y Armada y también a la colaboración con organismos internacionales y cuerpos de inteligencia de otros países. Pero nosotros no le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas. Ni nos amedrentan, ni nos amainan, ni nos disminuyen. Que le quede claro a ese Gaor 33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla ante ninguna amenaza, y así como lo hemos hecho en el pasado, lo seguiremos haciendo siempre con cualquiera de esas estructuras. Así que quedan notificados que aquí responderemos con toda la capacidad del Estado y que el Estado colombiano proteja a sus ciudadanos frente a estas amenazas. Los vamos a desmantelar, les vamos a seguir golpeando sus estructuras, les vamos a seguir quitando la coca, les vamos a seguir destruyendo laboratorios. A ellos y a todos los que pretendan levantar un arma contra el pueblo colombiano. Y hoy reafirmamos eso en este seminario, apreciados amigos. Quiero también expresar que esa lucha contra el terrorismo trae consigo acciones puntuales. La primera, la capacidad de desmontar su estructura financiera. El narcotráfico y la extracción ilegal de minerales son el combustible con el cual operan estos grupos terroristas. Y por lo tanto hay que enfrentar ese fenómeno de maneras integrales. Frente al narcotráfico, tenemos que seguir reduciendo
el área sembrada de cultivos ilícitos. Y tenemos que hacerlo combinando todas las herramientas. Erradicación manual, donde nuestro país llegó a la más alta cifra el año pasado. 2, haciendo desarrollo alternativo y sustitución, pero también apelando a los mecanismos de precisión que se requieran en las zonas complejas de nuestro territorio. Tenemos que golpear la cadena de transformación y por eso también logramos en estos 3 años de gobierno las mayores destrucciones de laboratorios históricos. Tenemos que golpear también el comercio de alcaloides y por eso logramos el año pasado las mayores incautaciones históricas registradas por Colombia y esperamos, ministro Molano, que este año sean aún mayores. Tenemos que adelantar extinción de dominio y eso implica extinción de dominio express y luchar contra todas las cadenas de lavado de activos internacionalmente, embajador Goldberg, y por eso la alianza con OFAC tiene que ser también cada vez más sólida y que podamos llegar a quienes han sido patrocinadores de estos grupos, incluyendo casos puntuales como el de Alex Saab, que esperamos sea extraditado a los Estados Unidos con prontitud. Tenemos, por supuesto, en ese frente que también afinar las inteligencias para darnos cuenta de dónde están los protectores de esas estructuras y apelar a sanciones, porque así como hemos visto que hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido esos hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo y lo dicen ante el mundo, hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador. El Gahor 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito. Por solo mencionar algunos. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino, o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. Por eso es importante llamar las cosas así. Y es muy importante que así como hablamos de narcotráfico, hablemos de extracción ilegal de minerales. Porque hoy se necesita, embajador Goldberg, que así como lo hemos hecho con las drogas, podamos consolidar una gran alianza global para tener toda la trazabilidad del mercado mundial de maquinaria amarilla. ¿Cómo llegan retroexcavadoras de 30 toneladas a los corredores del río Baudó? ¿En qué se transportan? ¿Quién las instala? ¿Cuál es el registro de esa maquinaria? ¿Dónde están las ventas y los compradores? Claramente estamos ante un mercado internacional negro, donde se están mercadeando también maquinaria de segunda mano, y es muy importante que tengamos la trazabilidad y que podamos imponer sanciones a aquellas empresas que propician la venta de esa maquinaria amarilla sin trazabilidad. Entender quiénes son las personas capacitadas y entrenadas para su ensamble, porque esa no es una labor rupestre, ni rudimentaria, ni mucho menos improvisada. Y que tengamos también la capacidad de tener en los países donde se concentra esa extracción ilegal
la centralización de la compra de oro, algo que nosotros hemos propuesto y llevaremos también a través del Ministerio de Hacienda, la Junta del Banco de la República, para restablecer la compra centralizada de oro en nuestro país. Son medidas que son propicias para tener en esta conversación. Pero es muy importante también que hagamos la reflexión sobre nuevas formas de terrorismo que están teniendo lugar en el mundo. Y es ahí donde está el fenómeno del terrorismo urbano de baja intensidad. Hemos visto en los últimos años, por ejemplo, declaraciones de alias Iván Márquez, donde invita al terrorismo urbano a través de la tecnología. Y entonces saben que con la velocidad de ciertos mensajes, con el mal uso de las redes, pueden propiciar movimientos que en las ciudades, sin utilizar armamento convencional, se pongan como tarea destruir la infraestructura pública, afectar los servicios de la ciudadanía, tratar de copar la capacidad de respuesta de la ley y el orden y por lo tanto generar un sentimiento de zozobra. Esas expresiones de terrorismo urbano de baja intensidad hoy se notan en distintas latitudes del mundo y hay estructuras y hay financiamiento detrás de esto y muchas organizaciones terroristas se están especializando en crear estructuras de movilización de masas para esos propósitos. Esos fenómenos también requieren el análisis global y la acción con medidas puntuales en materia legal y en materia de sanción. Que se tenga el conocimiento a profundidad de quiénes son los financiadores, promotores y también quiénes están interesados en generar esa destrucción. Y la tipificación penal que tiene nuestro país hoy es clara frente a esos fenómenos. Lo que necesitamos es que la judicialización sea igualmente efectiva e igualmente drástica cuando se presentan estos hechos. Yo celebro que estos temas sean tocados hoy en este seminario para que sea la voz de los expertos la que sugiera cómo enfrentar ese tipo de amenazas que son crecientes en el mundo. Y quiero además hacer un reconocimiento a la labor que cumple la Fuerza Pública de Colombia. Tengo plena confianza en ellos, en nuestro ejército, en nuestra policía, en nuestra armada, en nuestra Fuerza Aérea. En estos 3 años de gobierno hemos visto cómo se han golpeado estructuras como las de Rodrigo Cadete, cómo se ha golpeado a Puntilla, a Pácora, a Uriel, a Guacho, a Marihuano, a muchos otros, y cómo nos hemos acercado a un desmantelamiento de la estructura central del Clan del Golfo, y tenemos hoy a alias Otoniel en la huida permanente ante el acecho de las autoridades y muy pronto caerá. Y hemos visto también cómo los caparros han dejado de existir como estructura criminal gracias a la labor que adelantan nuestras autoridades. Nunca vamos a desfallecer en la lucha contra el terrorismo y nunca dejaremos de denunciar a quienes en el concierto internacional son sus financiadores, promotores y salvaguardas. Hoy el mundo más que nunca tiene que seguir uniendo una voz inequívoca y uniforme en que el terrorismo es uno de los males más grandes que amenaza a la humanidad y que la mejor manera de enfrentarlo es con instituciones sólidas y vigorosas y también con el concurso de la ciudadanía, que no se amaina y que no se amedrenta y que colabora con las autoridades para la detección de esas células. Por eso creo que este seminario, donde tendremos las voces de los expertos, tiene que ser el espacio ideal para que aquí salgan propuestas que podamos seguir aplicando y que hoy, 20 años después de esos crueles hechos de septiembre 11,
nos unimos nuevamente en solidaridad, embajador Goldberg, y sabemos que de la mano de los Estados Unidos en esta alianza global seguiremos destruyendo las estructuras de estos viles criminales. Muchísimas gracias.